Bueno, bienvenidos a una nueva entrega de Conversaciones en Habitación 61. Este es un ciclo de encuentros y entrevistas profesionales que llevamos realizando desde abril del 2020. Este año retomamos después del parón del verano. Antes del verano tuvimos las entrevistas con Juan Cabrera de Turismo de Fuerteventura y con Antonio Cordero de Turismo de Costa del Sol, donde tuvimos ocasión de hablar sobre cuestiones más relacionadas con los destinos. Pero ahora, en esta ocasión, volvemos a nuestra temática favorita, que es el Revenue Management hotelero. Hoy tenemos como invitada a Esther Chávez Miranda. Ella es doctora en Administración y Dirección de Empresa, fundadora del Diploma de Revenue Management de la Universidad de Sevilla. Esther se encargó de la propuesta y dirección del primer curso experto en Revenue Management hotelero de la Universidad de Sevilla y luego consiguió subir el curso de categoría a la categoría de diploma, que estuvo dirigiendo durante 5 promociones. Actualmente sigue participando en el diploma, aunque ya no lo dirige, ¿vale? Manteniendo su compromiso con la formación. Trabaja más de lleno en el impulso y en la consolidación de la investigación en Revenue Management, que es muy necesaria, ¿verdad, Esther? Que ya inició en el año 2000, ¿no? Y ahora también mantiene la relación con las empresas, con la cual también con Sexta Planta también tenemos relación, sobre todo en materia de prácticas de alumnos. Pues bienvenida, Esther, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias a vosotros, Javier, a la Sexta Planta, a todo el equipo en general y también un saludo especial a todos los que están visionando el vídeo, como no, ¿no? Buenas Por tardes supuesto, a sí, todos. saludamos a todos nuestros seguidores que nos ven principalmente en el canal de YouTube, pero también en otras redes sociales que ven extractos de este vídeo y sobre todo en nuestro blog, Habitación 61. Bueno, Esther, antes de entrar de lleno en la entrevista, una de las cosas que nos gustaría que nos contara es sobre este diploma de Revenue Management, un diploma que es referencia en España, que lleváis muchos años haciéndolo, tenéis ya mucha experiencia, habéis pasado por distintos formatos, el formato de experto, ahora el formato de diploma. Háblanos un poco de este diploma, por favor. Pues bueno, el diploma surge un poco por la necesidad que nos estaban demandando nuestros propios alumnos, porque ya en el 2008 empezamos a formar alumnos en materia de revenue en los distintos másteres de aquí de la Universidad de Sevilla, de estudios avanzados en dirección de empresas y de turismo. Y entonces los alumnos cada vez pues, nos exigían más y ciertamente en el sector pues se estaba demandando el puesto. Lanzamos una primera propuesta con ayuda, solicitud de ayuda a la Junta de Andalucía y no tuvimos dinero suficiente como para la puesta en marcha, o sea, fue un producto fracasado, pero seguimos adelante y ya en el 2014 fue cuando lanzamos el experto. Siempre hemos estado dirigidos a titulados universitarios porque al ser un puesto directivo, pues nos solicitaban que fuera así, en los estudios que habíamos hecho sobre el perfil que se estaba demandando en el sector, ¿no? Entonces empezamos con el experto, que fue el único experto en la Universidad de Sevilla, al menos, que pudieron hacer prácticas, y después ya pasamos al diploma de Revenue, que es también una formación de posgrado, similar en categoría a máster. Lo que pasa es que tiene una duración un poquito más corta, con lo cual nos venía muy bien para aquellos que estaban trabajando, que la mayor parte de nuestro alumnado, casi siempre un poco más del 50%, pues son Son personas profesionales. que están trabajando. Son los que más conocen Revenue y la necesidad de formarse y por eso pues siempre vienen a buscarnos más. Y bueno, y también el programa para aquellos que pudieran estar interesados, pues nuestra orientación es eminentemente no solamente hablar de Revenue, incluso practicar Revenue, que tenemos más del 60% de las clases en el aula de informática, sino también una orientación más técnica, que para eso nos sirve nuestra experiencia más de investigación, ¿no? En herramientas y en técnicas de analítica de datos, ¿no? Y así ha sido desde el principio y, bueno, otra diferencia con respecto a otras titulaciones es los sistemas de calidad exigidos por la universidad. Entonces, el programa fue validado por expertos externos a la Universidad de Sevilla en su inicio. Todos los currículums de los 24 profesores que participan también. Todos los años hacemos encuestas al profesorado, que no es obligatorio, pero nosotros pues las hacemos. Y en fin, intentamos siempre pues responder a esos Mantenerse requisitos.
ese nivel alto, ¿no? Claro, Bueno, es difícil, pero claro, tiene que ser así, tiene que ser así. bueno, aprovechando que te tenemos aquí y ahora hablaremos largo y tendido de la parte de formación, Es lo que pero en tu presentación nos comentabas que dejaste la dirección del diploma para dedicarte más de lleno a la parte de investigación. Háblanos un poco más de tu trabajo en investigación de Revenue Management. Sí, pues la investigación nosotros en materia de revenue se inició en el año 2000, después presentamos un trabajo primero en el 2002 y ya en el 2005 pues presentamos una de las tesis que se han realizado en la Universidad de Sevilla y que se publicó un libro donde habían participado todos los hoteles de Sevilla y provincia. Nuestra orientación siempre ha sido en la línea de la aplicación de revenue en el sector hotelero. Podríamos haber optado por otro, pero realmente al principio porque las aerolíneas estaban más desarrolladas, pero sentíamos como un compromiso y bueno, aquí en la Facultad de Turismo siempre se ha tenido muy buena relación con la industria. Máster de dirección hotelera aquí tiene mucha solera porque es muy antiguo y participaron, bueno, el formador de directivos de la cadena Solmeliá, nuestro querido amigo Paco Piedra, ya desgraciadamente desaparecido. Él también nos ayudó en el impulso y impulsó mucho lo que es el diploma de Revenue. Y entonces esa conexión con el sector pues ya nos llevó una detrás de otra, ¿no? Las investigaciones pues empezamos a hacer convenios de colaboración a título de investigación con empresas y analizamos pues nuestro enfoque más actual son los precios desde el lado de la oferta. Hay muchas investigaciones que analizan, están orientadas más por el estudio de datos de demanda y nosotros llevamos unos años pues trabajando los datos de la oferta como la última puerta a la hora de obtener esa generación de ingresos, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos tenido muy buenas publicaciones en revistas de prestigio. Lo bueno de Revenue y lo bueno de enlazarlo con la investigación es que, claro, conforme va evolucionando Revenue, va a necesitar ese soporte de analítica de datos. Y en investigación, pues trabajamos con profesores de la Facultad de Matemáticas, de Ingeniería, de distintas disciplinas que a la vez son las que van permitiendo el conseguir unos resultados más actuales y más representativos, ¿no? No, y además ese binomio probablemente, ¿no?, entre investigación y formación garantiza, ¿no?, que los que se están formando pues tienen acceso a información más actualizada, ¿no?, más de vanguardia, por supuesto, ¿no? Claro, a nosotros nos gusta relacionar la formación, ¿no?, pero basándose en lo que nos está pidiendo la industria, es decir, la empresa y la investigación. O sea, los tres pilares son muy, muy importantes. No puede trabajar uno, los que trabajáis a nivel profesional tenéis una experiencia enorme. Los que trabajamos a nivel de investigación necesitamos de vuestra experiencia porque en cualquier investigación que hagamos, cuando vamos a analizar los datos, sois vosotros los que estáis habituados a trabajar con esos datos y entonces es muy bueno esa participación y lógicamente a nivel profesional se sabe mucho qué es lo que se necesita de un perfil, por ejemplo, de Revenue Manager y también a nivel de investigación pues vamos viendo aquello que se va consolidando ya y como te decía también los avances en las técnicas que se pueden aplicar, ¿no?, para hacer una buena segmentación de datos, para hacer un buen modelo matemático, para encontrar un buen algoritmo, porque no todas las técnicas nos van a dar como resultado buenos algoritmos. Hay veces que las tradicionales nos reportan mejores niveles de error que una técnica basada en los algoritmos más actuales, ¿no? Pues mira, precisamente me gustaría que fuera el punto de partida, ¿no? Sí. De las 4 preguntas que tenemos preparadas para ti. En primer lugar, es precisamente esa evolución, ¿no?, que ha tenido el Revenue Management en los últimos 20 años, que ha transformado la industria del turismo de inicio a fin, ¿no? Empezando por las aerolíneas, como has dicho, luego la conexión que tuvo las aerolíneas con los hoteles, ¿no?, a través de esa amistad que tenían el presidente de American Airlines y Bill Marriott,
Ujú. Eh, y probablemente, ¿no? Podríamos destacar que uno de los protagonistas destacados de esa transformación ha sido la tecnología. Pero me gustaría saber, ¿no? También desde vuestro lado, ¿qué actores o qué elementos han sido los que han protagonizado esa transformación, ese cambio y sobre todo el protagonismo que ha tenido el revenue management en la gestión de las empresas turísticas, ¿no? Principalmente Ujú. hoteleras, por supuesto. Ujú. Pues mira, son muchos, claro, los factores, es muy, Es muy difícil difícil resumirlos, ¿no? enfocarse. Yo voy a Pero bueno, intentar pues has tocar, hablado claro, de sí, estadísticas, has hablado sí, de exacto. Voy a matemáticas, intentar de centrarme, algoritmos, ¿no? sí, centrarme un poco en los aspectos que quizás hayas resaltado tú a lo largo de la pregunta. Sí, sí. Sí, bueno, es verdad que el traspaso de la implantación de revenue al sector hotelero pues fue rápida, no solo por esa amistad, sino también porque estaba claro que algo estaban haciendo cuando se generaban esos niveles de ingresos y eso siempre llama mucho la atención a otras empresas, ¿no? Es demasiado llamativo, ¿no? Entonces, claro, cuando esos fueron los primeros pasos, pasar de un sector a otro, nosotros tenemos estudios en los que se ha visto que pues, se han identificado más de 30 sectores distintos en los que se ha aplicado revenue. Eso ha sido uno de los saltos también importantes, en lo que, claro, se ve que genera más ingresos, que las actividades son más productivas y entonces, pues, lógicamente, se va extendiendo más rápidamente. Dentro de esto incluso tenemos casos de estudio que hemos estudiado directamente de la aplicación del revenue en empresas sin ánimo de lucro. O sea, que es un caso muy, muy llamativo, al igual que en su momento los hoteles casinos, que era un caso también muy diferente, ¿no? El paso al sector hotelero, pues si lo miráramos con un mapa mundial, pues lógicamente nos tendríamos que ir a Estados Unidos, a la costa este de Estados Unidos, no todo Estados Unidos. Es muy curioso cómo a partir de ahí, desde el punto de vista de la investigación, se va trasladando hacia otros continentes y en los que el idioma ha sido uno de los puntos que nosotros hemos incluido como un poquito de crítica, ¿no? En algún artículo que otro, porque ciertamente ha sido una barrera para el desarrollo en ciertos ámbitos. No ha sido así en España. En España, a nivel profesional, tanto las principales revistas que trataban el tema como Cornell University, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, que hoy en día tiene otro nombre más cortito, esa revista era muy conocida a nivel de grandes cadenas hoteleras. Y cuando Entonces, hablas de idiomas, ¿por qué? Porque era difícil acceder a la información porque estuviera en inglés. el inglés actúa como barrera porque realmente la información estaba en inglés Ujú, y ya eso está limitando el público objetivo. claro. Y las publicaciones también. En España la primera publicación que se ha encontrado sobre la materia, creo recordar que era del 94 y coincidía con un estudio que se había hecho a nivel europeo acerca de la implantación del revenue Ujú. en todos los países europeos. Y entonces ahí sí que es un estudio, para mí sigue siendo de referencia porque te da una fotografía de cómo estaban los países de la Comunidad Económica Europea en ese entonces, ¿no? Es que no, si nos vamos para atrás, me voy a adelantar un poquito, Javier, porque si no... Nos puedes decir el nombre de esa publicación para que así quede, ¿no? Sí, Entre la sí, referencia del vídeo. Zulea Alonso son unas profesoras que habían publicado un poco acerca de lo que era la investigación. Yo te puedo pasar después el enlace y si Ah, lo vale. Pues puedes me lo nombrar pasa y lo y pongo más cómodo. en la descripción del vídeo de Claro. YouTube. Y bueno, y el estudio de la Comisión Europea también te lo puedo pasar. Y el caso es que el sector hotelero era diferente. Había factores comunes como que el consumidor estaba un poquito reacio a que le aplicaran tarifas distintas en aquel entonces, como pasó en su momento en las aerolíneas. Pero había factores muy, muy diferentes, como los canales de distribución, como los niveles de competencia entre unos y otros. Ujú. American Airlines tenía un equipo para desarrollar esas ecuaciones de optimización de ingresos, en fin, podía desarrollar su propio software
mientras que en el sector hotelero pues teníamos problemas ya de integración y de que los software tampoco estaban desarrollados para que se quedaran registrados los datos históricos, para hacer los análisis de la evolución de las reservas y los pick-up, ¿no? Entonces podemos decir que realmente era un sector que estaba cogiendo ciertas normas del sector originario, pero a la vez necesitaba creatividad. Necesitaba creatividad para ir adaptándose al nuevo panorama, ¿no? Y bueno, la suerte que en España pues tenemos muy buenos profesionales y eso ha permitido pues el alcanzar unos niveles muy, muy buenos y estar en unos niveles del ranking internacional muy interesantes. Toda esta transformación de la que estábamos hablando, Esther, ¿en qué ha afectado al perfil del profesional del revenue management? Ujú. Si nos centramos en el sector hotelero, ¿no? Nosotros en los estudios que habíamos realizado en un principio, hay una autora también que os pasaré de referencia, un estudio que se hizo a nivel europeo de Cheryl Kynes, una profesora doctora de Cornell, nos hablaba del perfil que tenía, por ejemplo, que la necesidad de que sea un graduado porque tiene un determinado nivel formativo, la necesidad de unas cualidades analíticas, la necesidad de que tuviera una formación propia en el sector hotelero, un bagaje, un conocimiento de los procesos relacionados con la reserva. Y bueno, nosotros ampliamos un poquito este trabajo haciendo una entrevista, lo que pasa es que ya a un nivel un poco más local. Y resulta que coincidían muchos de estos valores. Estoy hablando, como me decía, desde el 2000, pues del 2012 es cuando se hizo este trabajo, ¿no? Y además aquí en España pues se resaltaba esa creatividad, que por eso te hacía un guiño un poco antes, ¿no? Porque ciertamente es una disciplina que es nueva, que está cambiando, que está evolucionando, y entonces necesita que se tenga esa respuesta, ¿no? Claro que las herramientas que existían en ese momento no son las mismas que hay hoy en día. Yo recuerdo bueno, básicamente la primera crisis económica, pues eran pocos los software que incorporaban un apartado dedicado al yield management, entonces más conocido por esta terminología. Y estas herramientas, bueno, ya contábamos en el mercado con IDEAS, por ejemplo, que tenía muchísima extensión a nivel de Estados Unidos, pero otras herramientas estaban incorporando como un apéndice, un apartado especial para el tratamiento de datos relacionados con el yield management. Estas herramientas pues tenían un enfoque parcial, no tenían información gráfica, no eran tan potentes con la información gráfica y claro, eso afecta de forma radical al trabajo del Revenue Manager. Empezaron a complicarse además las funciones del revenue porque poco a poco pues, la gestión de canales también empezó a ser más compleja. La participación del cliente es más activa. No olvidemos que el cliente también con el tiempo se ha formado, cada vez es más, tiene incluso mucho más interés en ver esas tarifas porque están cambiando, en entender esa mecánica, ¿no? Bueno, se sabe hasta las comisiones de los canales, ¿no? Exacto, y además sabe, también está una función, a través del crecimiento de las redes sociales, pues tiene una función mucho más activa y claro, todo eso, Revenue Manager, pues suponen unos datos adicionales que se tienen que ir trabajando. Posteriormente, un poquito más adelante, pues las empresas empiezan por un lado, las de software, a desarrollar software con enfoques parciales también, o channel manager, o para gestionar la paridad de precios. Y en ese sentido fue un alivio para muchas empresas porque era una solución muy económica que les permitía estar al día y poder hacer mucho más de lo que habían hecho hasta la fecha.
Ujú. Las grandes empresas de software pues empezaban a ponerse a desarrollar productos muy potentes, pero en esos momentos de crisis pues no era el momento para poder rentabilizar ese tipo de opciones, ¿no? Justo cuando íbamos mejor, pues nos llega nuestro querido amigo, ¿no? Al que todos no queremos ni nombrar, ¿no? Y eso hace que se paralice un poco el movimiento expansivo de las grandes cadenas. Esto afecta muchísimo al perfil del Revenue Manager. Ya, Estamos hablando del COVID, ¿verdad? claro, estamos hablando Vale, de vale, es que del un salto muy COVID-19. grande desde el Sí, sí, 2012 al de COVID. lo más grande que nos ha sucedido en Sí, sí, muchísimos ya ves, bueno, años, ¿no? al turismo, claro, recordamos, ¿no? Que al principio de la crisis del COVID se comparaba con el 11S o se comparaba y evidentemente ninguna de esas crisis anteriores ha conseguido paralizar el mundo de la manera que Claro, lo hizo, ¿no? no. Vale, en este mismo Sector sentido privado. de lo que estamos hablando, Esther, sin irnos muy lejos, ¿no? De esta materia. Los alumnos cuando entran al diploma, ¿cuáles son las materias que más demandan? ¿O cuál es lo que lo que les llama más la atención o lo que más atienden, ¿no? Porque sabemos Sí. que en clase, ¿no? Los alumnos pues reaccionan de una manera más entusiasta ante unas materias y ante otras. ¿Cuáles Ujú. son, en vuestro caso, cuáles son esas materias? En nuestro caso, pues bueno, lo normal es reaccionar ante el uso de esas herramientas en el aula, ¿no? Mm, Pero ciertamente al principio, cuando empiezan en las primeras sesiones, que muchos no conocen la terminología, muchos no conocen las bases de lo que es revenue y entonces difícilmente pueden utilizar las herramientas bien. Desde el primer día suelen estar muy contentos, muy entusiasmados. Enseguida se enganchan porque son tantas las novedades que, que les gusta mucho. Les resulta más complejo cuando trabajamos el tema de tratamiento de datos porque al principio pues se asustan un poco en esos apartados, pero poco a poco cuando ya los dominan pues están muy contentos. Como trabajamos también, bueno, se va notando mucho el cambio, los propios profesores lo van diciendo, de una edición a otra, pues también se va notando mucho. Y digo, uy, este año vienen muy buenos, mira, a estas alturas del curso ya van con unos avances muy grandes, eso se nota claro en el tipo de preguntas que van haciendo. A ellos les gusta mucho la práctica, pero también les gusta cuando las sesiones, como se hacen roleplay, se hacen pues, estudios de casos, se utiliza el simulador y como eso también es muy práctico, pues aprende muchísimo y le Vamos, gusta especialmente. sin lugar a dudas, la parte práctica es la que más nos atrae cuando Es que somos el alumnos, enfoque, ¿no? sí, es que el Está enfoque claro. es eminentemente práctico y es solo Mm. revenue, que muchas veces pues se le habla de temas afines, pero hay que tener muchísimo cuidado con eso. Realmente, si el enfoque y cada especialista, cada profesor es especialista en su área y se lo enfoca solamente en materia de revenue, pues cada clase es distinta y ellos suelen estar muy contentos. Los niveles de satisfacción son muy altos. Dale, me alegro, me alegro. Sí, Seguro que sí, porque además nosotros hemos recibido algunos alumnos de vuestro máster, han estado trabajando con nosotros claro, durante sus claro, prácticas y la verdad que ha sido una experiencia claro, excelente. están colocados los que las cono colocadas. Sí, sí. No voy a decir nombres, pero bueno, es que es un agradecimiento muy grande al sector, porque empresas como vosotros que participáis en el programa de práctica, para nosotros la Sí, práctica es es probablemente fundamental. la mejor certificación de un título es la inserción laboral que tienen Claro, claro, los alumnos, claro. Es un por esfuerzo supuesto. grande para vosotros, ¿eh? Bueno, Y sí, para las empresas, pero sí, bueno, de eso no toca hablar hoy. sí. Bueno, pues Esther, no te quiero entretener mucho más. En la última pregunta, quiero enfocarla a poner las luces largas, ¿no? A mirar el futuro, ver ese perfil del Revenue Manager, especialmente en un escenario en lo que o sea, todo va yendo hacia la inteligencia artificial, hacia la automatización. Habéis parado a pensar, ¿no? ¿Cuál va a ser el perfil del Revenue Manager hotelero dentro de 10, 15 años? Sí. Pues es muy difícil, quizás 5 años, ¿no?
No, bueno, sí, claro, 5 años, con lo que está cambiando todo. Claro, sí, no, por Ya es eso, sí, sí. arriesgado. Ya es arriesgado, pero bueno, todos somos conscientes de que revenue sin tecnología no estaríamos hablando hoy en día de nada. Ujú. Y claro, la tecnología es la que va a ser fundamental en ese trabajo futuro del revenue. Muchas veces se piensa, ha habido un debate permanente ahí de si el revenue manager mm, debería actuar sobre un sistema 100% automatizado o no. Eso es como un continuo, ha Es un aparecido debate, varias sí, veces continuo, y es un sí, sí. debate que seguirá, en mi modo de ver, seguirá apareciendo. Mm, yo pienso que sí, que los sistemas han evolucionado mucho, que ciertamente el trabajo del Revenue Manager va a ser muy diferente porque va a contar con un- con unos resultados, o con la posibilidad de analizar esos resultados de forma muchísimo más rápida, de forma más sintetizada, pero no debemos olvidar bueno, que los sistemas, el revenue tiene que tener esa formación para saber qué le está reportando el sistema, hasta dónde llega la información que le está reportando, qué alcance tiene esa información. Porque, bueno, hoy en día el RESPAR todo el mundo lo conoce, es un indicador clásico, pero, pero aún así no todo el mundo lo calcula de la misma manera, lo reporta igual Y lo y, interpreta igual, ¿no? y lo interpreta igual. Y entonces, pues yo les comento siempre que ellos deben saber cómo, mm, qué información se utiliza por esos predictores, por muy potentes que sean. Nosotros hemos trabajado mucho con técnicas de Machine Learning y las técnicas de Machine Learning trabajan con un número determinado de variables cada vez más. Vamos, el alcance es muchísimo mayor tanto en volumen de datos como en el considerar todos esos datos, ¿no? Antes no tenía ni los equipos tenían esa capacidad, ni las técnicas tampoco. Algunas Ujú. pues, tampoco tenían esa capacidad. Y aún así reportan errores. Hay que ser Claro, conscientes de los errores y hay que conocer muy bien la metodología que estamos utilizando. Si, por ejemplo, para obtener un forecast, si estamos utilizando el 70% de los datos para obtener un modelo, un algoritmo y el resto de los datos para ver si la fiabilidad del modelo, ¿no? O deberíamos ser conscientes deberíamos, como Revenue Manager, tener muy claro que cuántas veces esos pronósticos se están yendo demasiado, ¿no? Una vez que vamos ujú. obteniendo, que vamos avanzando, ¿no? Entonces, sí que es cierto que se va a tener ese apoyo, entonces el revenue va a trabajar de otra manera. Es mejor trabajar con informes gráficos y por eso comentaba también antes cómo había sido esa la evolución normal y va a ser una tendencia, pero a la vez el revenue tiene que saber interpretar eso y identificar las lagunas. Ujú. Porque una técnica de Machine Learning es de lo que llamamos de caja negra, ¿no? Y de caja negra quiere decir que tú no ves tan claro como un modelo econométrico en el que tú estás viendo las variables y vas viendo cómo es muy sencillo de interpretar. El después de interpretar tú y identificar, bueno, sí, me estás dando esta previsión, yo quiero saber por qué, porque es que yo soy el responsable, yo soy el revenue, yo soy el responsable después de aceptar El estas resultado. indicaciones que me están dando, esta propuesta o no, ¿no? Y entonces, Mm. claro, es un trabajo muy, muy diferente. Y otro tema que creo que es bastante interesante es que, mira, a nivel de investigación, nosotros llevamos trabajando, como sabes, con profesionales de distintas disciplinas Ujú. y se necesita. Se necesita, por tanto, hay una formación. ¿Cuáles son las disciplinas o sea, que más intervienen en la investigación? Esther? Pues es que son equipos complementarios, ¿no? Porque al ser una figura de gestión, un revenue manager tiene que tener un perfil eminentemente de gestión.
Ujú. pero como los tratamientos de datos son importantes, también un informático que desarrolle un software de Revenue debería estar formado en Revenue. Ah, claro, por supuesto, sí, sí. Claro, por supuesto. Y bueno, y cualquier, los modelos matemáticos que se desarrollan a nivel de investigación, que son muy potentes y muy interesantes, pues es otro campo y otro perfil. Entonces yo quizás ahí, pues en primer lugar, esa creación de equipos en los que el revenue tiene que trabajar, tiene que hablar el mismo lenguaje que el ingeniero informático. Y el ingeniero informático tiene que saber de revenue porque si no es muy complicado hablar. Nosotros es algo que en las investigaciones nos encontramos mucho porque ya también vamos encontrando unos equipos de investigación, unos colegas que tienen esos perfiles y además han trabajado en revenue. Entonces, es muy fácil hablar. Por ejemplo, hay un tema muy delicado que es cuando trabajamos en histórico, que claro, los que trabajáis en el sector hotelero, eso está muy asumido, ¿no? El análisis de pick-up, para hacer el análisis de histórico, cómo nos anticipamos para lo que queremos es prever, hacer un forecast a futuro. Pues cuando hablas con profesionales del área de estadística, han trabajado las series temporales, pero con un enfoque diferente. Y entonces al principio pues cuesta mucho trabajo el encontrar ese punto de conexión y además que hablamos lenguajes diferentes, no, que es así, que es en Bueno, nuestro pues día a día, ¿no? la verdad es que es un tema apasionante, ¿no? Y podríamos estar Sí, aquí horas, no, sí. desgraciadamente no tenemos tiempo para mucho más. Bueno, Es cierto, ¿no? Que el tema de la atracción de talento, de desarrollo tecnológico al sector turístico es muy complicado. De hecho, la Junta de Andalucía empezó un programa precisamente para eso, que bueno, todavía está incipiente, veremos qué resultados tiene. Esperemos que más talento del ámbito de la tecnología se acerque al sector turístico porque nos hace falta para el tema del desarrollo, como bien has dicho. ujú, Y me quedo con ese mensaje, ¿no? Que has dicho con respecto a la última pregunta del binomio persona y tecnología ujú. para la evolución de los próximos 5 años en Revenue Management. Sí, Muchísimas gracias, Esther, por haber estado con nosotros, muchísimas por haber gracias a aceptado vosotros. nuestra invitación. Y, por supuesto, muchas gracias a todos los que nos siguen en YouTube, hayan visto este vídeo tanto en YouTube como en nuestro blog en Habitación 61. Y no olvidéis de seguir a Sexta Planta en las redes sociales, @sextaplanta en Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn. Y no olvidéis comentar en cualquiera de estas redes lo que os ha parecido esta entrevista y, por supuesto, dentro de poco tendremos una entrega más de conversaciones en Habitación 61.